Universidad Nacional de Costa Rica, por medio de la Escuela de Planificación y Promoción Social y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de clausura de las cuartas Jornadas Internacionales, Nuevas Formas de Inter- y Transdisciplinariedad, Derechos Humanos y Desarrollo Territorial. Esperamos que las actividades de la semana hayan sido de su provecho y agrado. En este acto contaremos en la mesa principal con el doctor Rubén Torres Martínez, investigador de la UNAM y representante del comité organizador de estas jornadas. El doctor Francisco Mena Oreamuno, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. El máster Luis Fernando Morales Abarca, subdirector de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Y la máster Rita Gamboa Conejo, académica de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Para dar inicio, contamos con la presencia del doctor Rafael Cuevas Molina, el cual presentará la conferencia denominada Elogio y Lamentaciones de Mesoamérica. El señor Cuevas es catedrático investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA y presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América. Es escritor con publicaciones realizadas en diversos países, tales como Guatemala, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y otros. Varias de sus principales obras son Vibrante Corazón Arrebolado, Traspatio Florecido, Tendencias de la Dinámica de la Cultura Centroamericana, 1979-1990, El Punto sobre la I, Políticas Culturales en Costa Rica, 1948-1990, y De Banana Republics a Repúblicas Maquileras, la cultura en Centroamérica en tiempos de globalización neoliberal, 1990-2010. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Autoridades universitarias que nos acompañan, estimados y estimadas visitantes, colegas, estudiantes, amigas y amigos, muchas gracias. Muchas gracias, este agradecimiento que expreso inicialmente no es de carácter formal, ritual, como usualmente se acostumbra en este tipo de alocuciones, sino que tiene que ver con el hecho de que Centroamérica para mí personalmente es un espacio al cual he estado vinculado toda la vida integralmente a toda Centroamérica. Soy un guatemalteco que vive en Costa Rica desde hace un poco más de 30 años, que tuvo un padre andarín que nos hacía recorrer el sur de México durante las largas vacaciones de fin de año en Guatemala, que nos llevaba a admirar las cadenas volcánicas centroamericanas, buscando cuál era el volcán que estaba haciendo erupción, y que fue gestando, no solamente en mí, sino en toda nuestra familia, un sentimiento de pertenencia a lo que tal vez uno podría llamar lo más telúrico, lo más arraigado de esta geografía centroamericana que es un puente y que es un istmo. En ese sentido, entonces, referirme a Centroamérica para mí ha sido siempre no solamente una preocupación, sino que parte de lo que podría yo decir que es mi identidad. Una identidad que me da la impresión que usualmente en el marco de esta era de las naciones es difícil construir el de una identidad centroamericana, que como todos nosotros sabemos, en diferentes momentos de nuestra historia se ha planteado como una desiderata de nuestros grupos dominantes. Bueno, yo creo que, dado el hecho que aquí tenemos amigos de diferentes países de Centroamérica, pienso que es esta una reunión de hermanos
de hermanos que el devenir histórico ha separado. Yo creo que somos un vivo ejemplo de las consecuencias nefastas del neocolonialismo, que distancia a los pueblos sin tomar en cuenta sus calidades culturales, sus tradiciones, sus lazos y sus contactos, muchas veces construidos y mantenidos por siglos y a veces milenios. En esta reunión, cuando yo digo nosotros, me refiero en primer lugar a quienes hemos habitado en este espacio civilizatorio que Paul Kirchhoff llamó en la década de los 50 del siglo pasado Mesoamérica. Es a nosotros, los mesoamericanos, a los que me refiero y de los que me lamento su separación, o como dicen nuestros hermanos salvadoreños, el que estemos pedaceados. Henos aquí, hoy, ubicados en el extremo sur de la expansión de la cultura del maíz y de la milpa a la que se refirió el colega Bojorquez en la conferencia de inauguración de este evento, que permitió desarrollar una visión del mundo que de la mano de la paciencia y la perseverancia seculares ofreció no solo explicaciones certeras y plausibles de su entorno, sino también adaptadas y en consonancia con él. Sobre nosotros, entonces, los de entonces se precipitó desde el siglo XV una avalancha cuya principal objetivo fue extraer de nosotros riquezas que otros acumularon allende el océano en paisajes áridos, secos y polvorientos, muy distintos a nuestros verdes espacios selváticos. Y desde entonces se fraguó la estrategia de la separación, del distanciamiento, de la parcelación de nosotros, porque es esa la mejor manera de debilitarnos e incluso de enfrentarnos para provecho suyo. Y luego, ya enrumbados en lo que parecía nuestro camino independiente, desde nuestra mentalidad colonial no supimos más que continuar reproduciendo esas estrategias de la separación. Fue así como, enfrentados nuevamente, construimos parcelas nacionales que en mucho reproducían las necesidades políticas y las separaciones administrativas pretéritas del régimen colonial, e inventamos diferencias que, según se decía, hacían distintos a quienes se encontraban a uno u otro lado de las rayas fronterizas trazadas arbitrariamente como fantasmas sobre la naturaleza feraz. Esas fronteras que fueron límites infranqueables fueron también confines, es decir, extremos abandonados por los gobiernos centrales que, enfermos de ese mal del mal desarrollo que se llama macrocefalia urbana, apenas hacían llegar hasta ellos los resabios de los ordenamientos nacionales que querían construir. Fue así como nos fuimos alejando unos de otros cada vez más, hasta llegar a desconocernos, a vernos realmente como extranjeros, como ajenos, como, según palabras del académico costarricense Carlos Sandoval, otros amenazantes. Nada peor para nuestro futuro que este parcelamiento, y ningún lugar con mayor proclividad a hacerlo retroceder en el continente americano que este nuestro istmo estrecho y hoy fragmentado. Desde tiempos de la independencia en el siglo XIX nos dimos cuenta de lo endebles y probablemente inviables que éramos encerrados en estas fincotas regidas por mayordomos, la mayoría de las veces cortos de vista, autoritarios e interesados. Fue por eso que desde ellas
tantas veces desdeñadas y vistas por sobre el hombro, se enunciaron las primeras iniciativas unionistas y más tarde integracionistas de nuestra América. Es como una pulsión ahí presente que sin embargo nunca ha tenido promotores a la altura del proyecto. Por eso, nunca hemos avanzado más allá de las ventajas perseguidas por quienes su interés principal se centra en la acumulación de riquezas en medio de mares de pobreza. De estos esfuerzos unionistas e integracionistas quedaron hasta ahora ausentes aquellas partes del todo que se ubican en los Estados Unidos mexicanos, lo que hoy se conoce como el sudeste de México, en donde se ubica el centro de estudios que fue sede del anterior encuentro que hoy convoca a nuestro reencuentro, la Universidad de Oriente I de la ciudad de Valladolid, en Yucatán. Es posible que algunos de los lazos más estrechos que existen entre nuestras gentes, separadas por fronteras, se encuentren entre quienes viven en algunos de estos estados mexicanos y sus vecinos centroamericanos. Los quichés, los canjobales, los cachiqueles de Guatemala, por ejemplo, se ven en el espejo de allende la frontera mexicana. Los caminos prehispánicos de los comerciantes de los antiguos mayas siguen funcionando a través de los siglos y estas ilusorias líneas divisorias, como lo ha mostrado el antropólogo guatemalteco Carlos Navarrete en su libro Los arrieros del agua. Es la sustancia de la vida que se mueve en el subsuelo y empecinadamente mantiene sus ritmos ancestrales, independientemente de las limitaciones impuestas por la política caracterizada por los intereses mezquinos de los grandes caporales. Pero no solo ellos, sino también los grandes cataclismos políticos que han caracterizado la segunda mitad del siglo XX de nuestra región, que ha propiciado acercamientos populares de los de abajo entre sí. Me refiero a los grandes movimientos de población que se dieron entre Guatemala y México durante los años de la guerra. Más de 250,000 almas guatemaltecas tuvieron que buscar refugio en tierras chapanecas, y el impacto de este violento y gigantesco traslado de amplios contingentes de población tuvo repercusiones en la cultura, que es lo mismo que decir la cosmovisión de los de allá y los de acá. Lo primero que sorprendió a los que recibían en México fue el identificarse como iguales con los que llegaban. Y a los que llegaban encontrarse después de largas y precarias caminatas por la selva, a otros que al otro lado hablaban la misma lengua marginada, pero que no sabían de su existencia. Estos encuentros al otro lado de la frontera fue una de las mayores sorpresas. Comprender de pronto, por parte de los más lúcidos de ellos, que existían pares que se encontraban más allá de la pequeña comunidad en la que siempre habían vivido, incluso más allá de la nación que decía contenerlos, fue uno de los grandes saltos ideológicos que permitió que algunos de ellos pasaran de la conciencia de sí a la conciencia para sí. Dicho en otras palabras, y acorde con esta situación, pasaron a asumir una conciencia panétnica a la que seguramente no habrían arribado, o tal vez a la que habrían arribado después de mucho tiempo y esfuerzo, de no ser por las circunstancias apremiantes que los habían cercado. Fue así como nacieron algunos de los movimientos étnicos contemporáneos más importantes de la región en nuestros días. El panmayismo, por ejemplo, que introduce una óptica novedosa, ausente hace solo 30 años en nuestras tierras,
que involucra agentes que se encuentran ubicados en varios países y hacen propuestas más radicales y distintas que cualquier otro proyecto de integración o unión que la precediera. Independientemente de estas propuestas que son expresión de grupos específicos, los guatemaltecos, los salvadoreños y hondureños que viajan a Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo o Yucatán, se encuentran con espacios culturales que los son totalmente afines, en los cuales se sienten como pez en el agua. Esta sensación de familiaridad tiene como base la herencia común mesoamericana y la experiencia colonial que la subordinó. Formas de relacionamiento político-social estructuradas verticalmente, ancladas en la prevalencia racial y el acaparamiento de los medios de producción por minorías privilegiadas. Amplios sectores de la población marginados y discriminados caracterizan a esta formación social. Los que han prevalecido, sin embargo, son los esfuerzos integracionistas signados por los intereses de los grupos dominantes de nuestras sociedades. Son estos grupos los que se vanaglorian que sus capitales circulan sin tapujos, libremente, de un extremo al otro del istmo. Se ufanan que centros comerciales gigantescos, en donde dicho sea de paso muchas veces se blanquean capitales de oscura proveniencia, crezcan como hongos respaldados por nombres y apellidos de origen local. La circulación de capitales y mercancías de un lado para otro es por demás desiderata de los gobiernos. Los distintos países de la región tienen siempre entre los principales destinatarios de su comercio internacional a sus pares centroamericanos. Van y vienen entonces los grandes contenedores cargados con leche, plásticos o galletas, aunque algunas de nuestras fronteras sigan siendo obstáculos anticuados que provocan largas concatenaciones de camiones en las precarias aduanas. Son las mercancías y los capitales los favorecidos porque son los grandes mandamases los que más se benefician con su movimiento, pero los pobres, los que se las ven a palitos para subsistir día a día, los que ven a sus hijos morir por desnutrición en las áridas regiones golpeadas por el cambio climático, los que son víctimas de la violencia en las urbes aglomeradas, tienen que pasar engorrosos procedimientos burocráticos o atravesar las fronteras de manera clandestina, arriesgándose siempre a caer en manos de redes mafiosas que ponen en riesgo sus vidas. Esas gentes pobres, desnutridas, decepcionadas de las escasas oportunidades que les brindan sus gobiernos, marginados de los beneficios de la riqueza que los poderosos extraen del comercio, las finanzas y la industria, tienen obligatoriamente que moverse en busca de un futuro que no sea tan oscuro como ese que le ofrece su entorno inmediato. A esa fuga en pos de algo, a esa búsqueda de vida más humana, a ese anhelo de paz y trabajo le llaman eufemísticamente el sueño americano. Es tratando de alcanzar lo que parten en una de las más arriesgadas travesías miles de nuestros compatriotas hacia el norte. En esa ruta que ya todos conocemos de sobra, se encuentran algunos de los riesgos más altos que cualquier migrante se encuentra en su ruta en el planeta. Una verdadera industria mafiosa se ceba en ellos de múltiples formas, dejándoles marcas físicas, psíquicas y morales que perdurarán toda la vida. Familias enteras, mujeres embarazadas, niños de pecho y adolescentes en flor, hombres de manos rudas y jóvenes imberbes, parten en hordas parecidas
a las que en tiempos previos al medioevo europeo llamaban las invasiones bárbaras. Como una mancha desesperada se expanden sobre la tierra, ansiando llegar a las fronteras desérticas del gigante de las 7 leguas, en donde obtusos rubios atrincherados en sus ranchos llegan al colmo de cazarlos con sus rifles automáticos adquiridos en cualquier tienda de enseres domésticos de ese país. A ellos no les hablemos de la integración, ni de la unión, ni de desarrollo, ni de progreso. Sus oídos se encuentran saturados de promesas e ilusiones vendidas por decenas y decenas de años, pero que nunca, en la más mínima medida, se les ha concretado en algo positivo. A ellos, que cuando se empoderan y sublevan se transforman en fuerza incontenible, el comandante de la Revolución Sandinista de Nicaragua, Tomás Borge, les llamó en la década de los 80 del siglo XX turbas divinas. Esas turbas, sin embargo, que luego de largos y cruentos años de las guerras centroamericanas no han vuelto a encontrar las vías de la sublevación masiva, son las que ahora asumen la identidad de migrantes vapuleados. Los individuos que componen a las turbas divinas y a las olas de migrantes son los mismos, pero como sujetos y actores sociales son distintos. Estos parten con los ojos desorbitados tras esperanzas que no pueden ni pensar en realizar en el entorno que les es natural. En él, la vida puede ser un infierno. Se trata de un crimen de lesa humanidad, de una verdadera crisis humanitaria a la que solo le ponen atención en la medida en que molestan a los de arriba. Las respuestas son siempre interesadas y por ende parciales. Véase, por ejemplo, la famosa Alianza para la Prosperidad que dicen los Estados Unidos que quieren llevar adelante con nosotros los liputienses centroamericanos. No se trata más que de una treta para tratar de controlar ese mar cuyas olas baten sus desérticas fronteras en Arizona o Texas. No les interesa para nada la resolución de los problemas profundos que atañen a los de abajo. Estos seguirán yéndose y enviando remesas que se constituirán en pivotes de las maltrechas economías de estados fallidos como El Salvador, en donde ya constituyen el 18% del Producto Interno Bruto. Es el fruto del trabajo de las miles de hormigas trabajadoras que envían su sudor traducido en verdes dólares a la patria, al hogar, a la familia en cuyo seno los jóvenes tienen como principal expectativa seguir el camino de los que se fueron. Pero quienes sacan el mayor provecho del fruto del trabajo de estas caravanas de desplazados sociales son los de siempre, los panzones señorones que son dueños de los bancos y las financieras que intermedian los envíos de dinero, sacando su tajada parásita, haciendo crecer los sacos de dinero que acumulan, como ya nos los mostró la investigación sobre los papeles de Panamá en paraísos fiscales. Es cruel lo que nos ha deparado el destino. Hemos salido de las brasas para caer en el fuego. Luego de años de guerras intestinas, cuando creíamos que accederíamos a una era de paz, concordia y progreso, llegamos a esto. No se trata, sin embargo, de una casualidad. La guerra fue producto de las inequidades que nos han caracterizado durante toda nuestra historia republicana, y éstas no desaparecieron con la firma de papeles que, por mucho que encerraran buenas voluntades, no cambiaban la realidad imperante. Estas inequidades fueron caldo de cultivo para que el monstruo
de la violencia resurgiera y desenterrara su cabeza de hidra por otro lado, pero igual o peor de feroz que antes. Corrijamos, peor de feroz que antes, a tal punto que la vida cotidiana de todos se ha transformado, tornándola en un monstruo que extiende sus tentáculos por todas partes. No voy a repetir cifras que ya todos conocemos y que de tan dantescas, pero al mismo tiempo tan familiares, apenas si nos mueven. Nos hemos transformado en sinónimo de horror nosotros, que fuimos llamados por Neruda dulce cintura de América. ¿Cómo fue que llegamos hasta estos nuevos confines, hasta estas nuevas planicies en donde el eco nos trae el retumbo de las armas automáticas todos los días? Dicen los que siguen los dictados que nos llegan desde el norte que todo esto se acaba con más armas, más violencia, más represión y más control, y por eso hacen crecer los ejércitos, los apertrechan de pistolas y rifles de última generación y hasta aviones y barcos involucran en sus transacciones. En estas nuestras fronteras construidas para mantenernos separados y alejados, crecen verdaderas legiones que al verlos uno no sabe si son buenos o son malos, amigos o enemigos, defensores u ofensores de tan parecidos que son a quienes nuestro instinto de supervivencia marca como peligrosos. Esa es la medicina que nos recetan y que nosotros, los ciudadanos de a pie, tragamos haciendo muecas, pero como el jarabe amargo que nos cura, creemos que nos aliviará del mal que no queremos. Falsas expectativas, vanas esperanzas, ilusos delirios. Mientras nuestras sociedades sigan siendo las más desiguales, en el continente más desigual del mundo, no resolveremos nada. Podremos seguir armándonos hasta los dientes y con ello seguir alimentando a los mercaderes de la muerte, que son en última instancia los que salen gananciosos de todo este entuerto. Se puede seguir armando cuadrillas represoras, escuadrones encapuchados, milicias sigilosas, pero el problema solo seguirá creciendo. Es el mal desarrollo que nos pasa la factura. Es el producto de la ambición desmedida de los pocos que tienen mucho y no se detienen ante nada con tal de seguir acrecentando el bulto que les hace el dinero en sus bolsillos. La violencia no es más que uno de los ejemplos que se pueden esgrimir para mostrar las fases en las que se muestra. En nuestras ubérrimas costas, mostradas en panfletos turísticos que circulan por todo el orbe como muestra tangible del paraíso, esos mismos pobres que se ven forzados a irse van siendo velozmente desplazados por enormes complejos turísticos que levantan oasis fortificados en donde dora su piel cosmopolita el jet set internacional. Es paradigma de este tipo de desarrollo depredador el que tiene lugar en la provincia de Guanacaste, en la República de Costa Rica, que ha mudado la faz de sus costas prolíficas en playas en menos de una generación. Ahí han pululado los resorts de 5 estrellas en los que los lugareños solo encuentran lugar como sirvientes para hacer las camas, barrer los restos de las fiestas nocturnas, limpiar los inodoros y mantener impolutos los jardines que tienen como modelo los complejos hawaianos. Los costarricenses, acostumbrados como están a vivir en un país que construyó un ejemplar estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX, ven cómo estos
Grandes consorcios les limitan el acceso a las playas en donde construyeron recuerdos imperecederos de su infancia y juventud. Las grandes cadenas hoteleras están anuentes a mostrarlos como sirvientes exóticos, pero no como vacacionistas, con iguales derechos, en las playas que se encuentran delante de sus edificios, cuyas fachadas acristaladas refulgen al sol mientras en su interior trabajan a todo lo que dan los aparatos refrigerantes. En este territorio de amplias pampas, otrora cubiertas del bosque tropical seco, en donde deambulaba el puma y el venado cola blanca, hoy casi totalmente depredado, escasea el agua y los acuíferos se encuentran en peligro de agotamiento o salinización. Existe una batalla campal entre la población originaria y los asentamientos del turismo masivo, que necesitan ingentes cantidades de agua para llenar sus piscinas y regar sus extensos campos de golf. La comunidad de Sardinal, a la cual conocí hace ya 40 años cuando era una pequeña aldea a la que había que llegar a través de un camino polvoriento, se ha erigido como modelo de lucha en esa disputa por el agua, que es una de las formas como se manifiesta la contradicción entre ese mal desarrollo y las necesidades reales de la gente, a quien ese modelo deja de lado, margina y luego considera prescindible dejándola al garete. Esta marea de intereses oligopólicos, muchas veces mafiosos y aliados con el crimen organizado que trafica personas, armas, droga y automóviles robados, o que controlan las aduanas para su propio beneficio, como ese cartel llamado La Línea, al que a algunos cabecillas se le ha iniciado juicio gracias a la acuciosidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, que por fin ha levantado cabeza después de años de pasividad en juzgamiento de este tipo de delitos. Así como el Sardinal costarricense se organiza para pelear por su conculcado derecho al agua, en otros puntos de ese territorio puente asumen algunas veces hasta la muerte la defensa de sus derechos, porque no se trata de pueblos pasivos que ven cómo los atropellan sin hacer nada. Para solo hablar de estos tiempos presentes, aunque sé que muchos y muchas de los que me escuchan seguramente que no habían nacido en esos años, piénsese en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que marcó un hito mundialmente cuando surgió a inicios de la década de los 90, en pleno auge de las ideas del fin de la historia, y cuando parecía que no se podía encontrar alternativas a lo que parecía el arrasador e imparable neoliberalismo. Pero no solo él, la indígena lenca Berta Cáceres, líder feminista y ambientalista hondureña, murió acribillada por las balas de esbirros contratados por transnacionales constructoras de hidroeléctricas que no querían ver cómo se les echaba a perder el negocio solo porque un río, aprovechable para sus fines, era considerado sagrado por comunidades indígenas. Es tan fuerte la ambición que mueve a esas compañías transnacionales y tan grande el desprecio que siente por los movimientos populares, que a pesar del repudio internacional por este asesinato, no se ha detenido para atentar contra la misma hija de Berta en el mes de junio de este año, quien, siguiendo sus pasos, ha continuado la lucha ambientalista y ha sido objeto de un tiroteo en el que afortunadamente logró salvar la vida. Pero esta prepotencia no detiene a la organización comunal y popular. En la misma Honduras, pero también en el resto de países de la región, se multiplican las protestas contra las grandes mineras, especialmente de origen canadiense, que llegan a devastar y contaminar sin importar las comunidades aledañas,
a las que tratan de venderles gato por liebre, ofreciéndoles algunos puestos de trabajo a sabiendas que se encuentran en situación paupérrima. Se devasta el medio ambiente en el que nuestros ancestros supieron organizarse y establecer una relación armoniosa con él. Si tuviéramos dos dedos de frente, si el futuro estuviera realmente en nuestras manos, lo primero que deberíamos hacer es volver la vista hacia ese pasado ejemplificante y hacia quienes son sus herederos más directos hoy en día. Claro que el trance de enderezar las cosas no es tarea fácil porque significa un cambio de mentalidad que implica casi un giro copernicano. Nos encontramos en una época en la que los problemas cruciales que amenazan nuestro futuro nos sobrepasan como región. El más importante en este momento, sobre el que tenemos como humanidad que tomar decisiones inmediatas y hacer cambios drásticos, es el del calentamiento global. Cada vez que camino por las maravillosas costas del Caribe Sur costarricense, se me hace un nudo el corazón al ver la velocidad con la que sube el nivel del mar, que año con año, a ojos vistas del más desinformado, va penetrando en la selva. Conocí esas playas en el año 1975 y me impactó tanto su belleza que guardo recuerdos imperecederos de aquellos años. Y por eso, verlas desaparecer paulatinamente por este fenómeno mundial, que líderes mundiales con tanto poder como el cejijunto de Donald Trump niegan, eso me angustia. Las problemáticas de las migraciones, el narcotráfico, la violencia y el medio ambiente que vive en nuestra región tienen que necesariamente verse en un contexto más amplio y no considerarlos como fenómenos locales. Por eso, los movimientos sociales de los que hemos hecho mención también deben entender que limitarse a trabajar solo por reivindicaciones puntuales en sus respectivos contextos nacionales o comunales, aunque es importante, no debe ni puede quedarse ahí. Ya los foros sociales mundiales, sobre todo los que se celebraron en Río Grande do Sul, en Brasil, nos mostraron que una de las mayores debilidades del campo popular es precisamente la imposibilidad de alcanzar la unidad de acción. Solo ella permitirá aspirar a poner las bases de un futuro menos comprometido. Y en nuestra opinión, las universidades están llamadas a contribuir de forma decidida en esto que desde ya deberíamos considerar y llamar cruzada por el futuro de la humanidad. Desde nuestra propia naturaleza, que emana de la búsqueda y difusión del saber, nuestro principal esfuerzo debería centrarse no en seguir repitiendo como loritos las teorías que nos llegan desde los centros metropolitanos, sino en abocarnos a conocer lo que José Martí llamó los elementos peculiares de los pueblos de América. Aprender a pensar con nuestros propios medios y posibilidades es, tal vez, nuestro principal reto. Dejar de encandilarnos con las últimas modas que difunden las universidades norteamericanas o europeas. Dejar de sentirnos importantes porque nos hemos aprendido los términos y los conceptos en boga cada temporada. Hemos llegado al colmo que es de ahí, de los centros metropolitanos del saber mundial, que nos dicen lo que debemos repetir para dejar de sentirnos colonizados. Paradoja de paradojas. Ahora resulta que como a cacatúas, desde los centros neocoloniales, nos dictan los marcos teóricos que se supone nos descolonizarán mentalmente. Qué difícil que la universidad americana que pedía Martí se concrete. Por eso, no quiero dejar pasar la ocasión para relevar los esfuerzos que desde la Universidad de Oriente, a la que ya mencioné al inicio de estas palabras, se realizan para entroncar con la ancestralidad maya que la rodea. Fui con su anterior rector, que nos acompaña hoy aquí, el doctor Carlos Bojorquez,
a recorrer los caminos de Canchoc y, para mi sorpresa, en acto público realizado en la Plaza del Pueblo, se me entregó diploma de profesor honorario. Con un auditorio compuesto por campesinos y campesinas que con sus manos habían preparado el banquete que nos esperaba después del acto, y ahí, como pocas veces me he sentido, fui honrado en mi vida. No se trató solamente del acto en sí, sino del espíritu que lo acompañó, el del compromiso profundo, sentido y respetuoso con lo propio, lo popular y la organización comunal. Ese debería ser el aliento que nos inspirara y nos moviera en estas instituciones muchas veces enredadas en dilucidar cuál lumbrera de la filosofía europea, antropólogo norteamericano o nativo latinoamericano afincado en sus universidades tiene razón sobre las otras. Manos a la obra, amigos y amigas, colegas, estudiantes aquí presentes. Tratemos de encarnar el llamado martiano de volver la vista hacia nosotros mismos y de comprometernos con el hombre natural que en nuestra Mesoamérica irredenta aspira a una vida digna que secularmente se le ha negado. No hay mejor manera de hacer universidad, o tal vez mejor dicho, la única manera de hacer universidad en estos trópicos que seguirán siendo tristes en tanto nos continúen mangoneando los de siempre. Y por último, unas palabras que no pueden dejar de decirse en fecha señalada como esta. Hoy, Hoy, 13 de septiembre, hace 54 años y 2 días, fue derrocado por brutal golpe de Estado el doctor Salvador Allende, a la sazón presidente constitucional de la República de Chile. Se dice, con la distancia del tiempo, rápido y fácil, pero fue un trueno que asoló a toda América Latina y que nos ensordeció a todos. Ese Chile desangrado y devastado, que sufrió la muerte y la persecución durante décadas, debe servirnos hoy como clarinada de lo que vivimos, de lo que sucede ante nuestros ojos y ante lo que nos dejamos llevar como entonces, como rebaño de borregos. En aquel entonces, Chile fue objeto de una verdadera conspiración internacional que lo hizo aparecer ante la opinión pública mundial como la síntesis de todos los males. Fue boicoteado y cercado. Se propició el desabastecimiento, las huelgas, el desorden y el caos. Hoy sabemos que quien estuvo detrás de todo eso, como maquiavélico titiritero que mueve los hilos tras las bambalinas, fueron los Estados Unidos. Lo mismo sucedió hace 62 años en Guatemala, con el gobierno también democráticamente electo y constitucionalmente respaldado de Jacobo Arbenz Guzmán. Me sé al dedillo la fecha porque fue en el año de 1900, porque fue el año de mi nacimiento, cuando las huestes invasoras entraron al país organizadas y respaldadas por la CIA. Y puedo dar fe que ese putsch, que fue paradigma de intervencionismo, dio como resultado que durante toda la mitad del siglo XX, y podría decir que hasta nuestros días, Guatemala no volviera a levantar cabeza entregada a los matarifes que en la década de los 80 cometieron la barbarie del genocidio que dejó más de 600 aldeas borradas de la faz de la tierra y de los mafiosos que utilizan el Estado como botín. Y es ese mismo el boicot y el cerco que hoy se impone a la Venezuela bolivariana, aupado todo por el cada vez más potente y concertado aparato transnacional de las informaciones.
siempre lo mismo, una y otra vez, abofeteados y humillados cada vez que intentamos levantar cabeza, cada vez que queremos velar por nuestros propios intereses. Honrar la memoria de Allende, de Jacobo Arbenz y de tantos otros que ofrecieron su bienestar e incluso su vida por el futuro grande de nuestra América, significa construir y fortalecer como universitarios nuestra conciencia crítica, nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestras necesidades e intereses. Dejar de lado la pereza mental de la reproducción acrítica y abocarnos al estudio sistemático, disciplinado, constante, que se inspire y gire en torno a lo que somos. De eso nos quieren desviar, transformarnos en autómatas de las transnacionales quieren, y por eso nos critican, nos retasean el presupuesto y dicen que los profesionales que formamos no sirven para las necesidades de la industria y el comercio. Por eso hacen aparecer a las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades como esta en la que digo estas palabras como superfluas y prescindibles. Ojalá que este encuentro sirva para reafirmar nuestra vocación de servicio, teniendo como norte sociedades más justas y equitativas, en las que las universidades sean un eslabón más de las fuerzas vivas de la nación, intrínsecamente acoplado a un proyecto que vele por nuestra soberanía y un futuro más de nosotros mismos, manejado por nosotros mismos, en función de todos nosotros. Muchas gracias. En este momento abriremos un espacio para preguntas. Para ello contamos con 2 micrófonos en el área del público. Muy bien, si no tenemos ninguna pregunta, agradecemos al doctor Cuevas por sus reflexiones. Un momento, por favor, hay un aporte para cada estudiante. Buenas tardes, CEPSIS de la UNAM en México. Doctor, bueno, a raíz del comentario y de pregunta también, ¿cómo podemos construir una hermandad latinoamericana? Yo no sé si este es el momento que históricamente mayor hermandad puede haber, ¿no? Cuando hay toda una historia de luchas y de intentos por construir una hermandad latina y que continúan siendo intentos y tal vez hasta en un sentido fracasos latinoamericanos por tener una hermandad latina. Yo quisiera preguntarle, ¿no? A raíz de un pueblo como el latinoamericano que se avergüenza de reflejarse en sus raíces culturales, se avergüenza de reflejarse en sus pueblos indios, en los pueblos mesoamericanos, ¿no? Que preferimos seguir sentándonos al lado del rubio antes de abrirle la puerta o ser hermano del indígena, que por cierto es un término erróneo y hasta en lo erróneo usamos ese concepto. Pero ya solamente hacer o terminar en la pregunta precisamente en todo el sentido, ¿cómo se podría trabajar para quitar o borrar, no sé si el pecado en todo el sentido también católico de la religión, el pecado de ser en un sentido pues un pueblo tan latino, ¿no? Porque a veces también es como un poco duro que hemos construido esta identidad de pueblo a partir de permitir, ¿no? Todavía un colonialismo. Muchas gracias por tu pregunta. Nosotros hemos tenido muy recientemente un ejemplo claro que cuando hay voluntad
y hay grupos sociales cuyos intereses coinciden con los de sectores populares, se pueden concretar esas posibilidades. Nunca había habido en América Latina, nunca, en toda nuestra historia, esfuerzos que fructificaran como los que se estaban llevando adelante con el ALBA, con UNASUR y otros esfuerzos similares que vos sabés a qué me estoy refiriendo. Esos implicaban apostar por nuestras propias fuerzas. No hay ningún país de América Latina que pueda salir adelante por sí mismo. No hay país en el mundo que pueda salir adelante por sí mismo. Rafael Correa lo dejó muy claro. Si nosotros no nos apoyamos entre nosotros mismos, no hay posibilidad de salir adelante. Por eso los esfuerzos de integración y unidad latinoamericanas, es decir, entre nosotros mismos, no es que sean una ambición de carácter utópico, son una necesidad perentoria. Y lo que nosotros nos mostró, esos 10, 15 años de esfuerzos unitarios desde posiciones latinoamericanistas, es precisamente de que esa posibilidad existe. Pero para eso tienen que haber fuerzas sociales y políticas que los lleven adelante y que los concreten. Reitero el agradecimiento al doctor Cuevas y le invito a mantenerse en el escenario para hacerle entrega de un presente a cargo del máster Luis Fernando Morales. Es un premio. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, perfecto. Muchas gracias. Esta es una sorpresa, pues no sé qué es. Okay, un pastelito. Okay, bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Para continuar, les solicito al máster Morales tomar asiento en la mesa principal e invito al doctor Rubén Torres y la máster Rita Gamboa a acompañarle. Para continuar, le solicitamos al doctor Rubén Torres Martínez ofrecernos sus palabras de cierre de estas jornadas. Muchas gracias a la gente de la UNA, a la gente de la Escuela de Planificación, a Lidela, a la Facultad de Filosofía y a la Facultad de Ciencias Sociales por haber acogido este evento que lleva ya 4 años realizándose, y en esa lógica el día de ayer un grupo de académicos nos hemos reunido para constituirnos ya como jornadas finalmente internacionales que a partir de ahora me permito hacerles una breve lectura de esta asamblea, ¿no? Asamblea del sector académico en el marco de las 4ª Jornadas Internacionales Transdisciplinarias sobre el sureste de México, Centroamérica y el Caribe, al ser las 18 horas del 12 de septiembre de 2017, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica, se lleva a cabo la Asamblea del Sector Académico con los siguientes participantes: Carlos Bojorquez, Fátima Flores Palacios, Miguel Céspedes Araya, Karen Zambrano Roldán, Álvaro Fernández Baldor, Rubén Torres Martínez, Alejandra Ávila Artavia, Isabel Calvo González, Eric Ulises Molina Nieto, Rosa Roldán Zambrano, Priscila Mena García, Óscar Juárez Matute, Marta Vargas Venegas y Carlos Ulate Azofeifa. Considerando que las jornadas académicas surgen como un proyecto de política de descentralización y fortalecimiento académico hacia la zona de Centroamérica por parte de la UNAM. 2.
Al día de hoy se han efectuado 4 jornadas, primeramente en Yucatán, con su sede en Mérida, luego en el estado de Chiapas, regresando al estado de Yucatán en Valladolid y finalmente las presentes en Costa Rica. 3. El tema unificador es lo humano, es decir, articula ideas de manera horizontal, estableciendo un diálogo entre el sector académico y el sector estudiantil. ¿Se acuerda? 1. Transformación del nombre de las jornadas internacionales transdisciplinarias sobre el sureste de México y Centroamérica y el Caribe por quintas jornadas internacionales transdisciplinarias de América Latina y el Caribe. Segundo, la participación estudiantil es clave en el desarrollo de las quintas jornadas. Cada país representado en esta asamblea, Costa Rica, Ecuador, España y México, se compromete a ser partícipe a las y los estudiantes de sus instituciones respectivas. Tercero, se propone como país anfitrión de las próximas jornadas a Ecuador, para lo cual la maestra en ciencias Karen Zambrano Roldán solicitará visto bueno al rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al doctor Miguel Camino Solórzano y al presidente del SOLAR, el doctor Fabián Sánchez, para la realización de las mismas. Cuarto, el país anfitrión será el coordinador de las quintas jornadas internacionales transdisciplinarias de América Latina y el Caribe. Quinto, dichas jornadas serán realizadas entre los meses de agosto y septiembre, dado que se considera la importancia de mantener la anualidad de las mismas. Sexto, se conforma un consejo consultivo, el cual estará integrado por las siguientes personas: doctor Carlos Bojorges, doctora Fátima Flores, doctor Álvaro Fernández Baldor, doctor Adalberto Santana y maestro Miguel Céspedes, académicos de las universidades antes mencionadas. Séptimo, se acuerda que una vez que se aclare el país donde se realizarán las jornadas, abrir la convocatoria a diferentes redes académicas y estudiantiles para promover una mayor interacción e intercambio de experiencias. Cerrando la sesión a las 20 horas del día 12 de septiembre de 2017. A partir de este momento, paso la estafeta a la maestra Karen para que nos haga el favor de llevarle la petición a las autoridades de su universidad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Torres por tan importantes aportes para estas jornadas. Seguidamente, las palabras del máster Luis Fernando Morales Abarca, subdirector de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Muy buenas noches a todas y todos. Un saludo cordial a los estimados integrantes de la mesa principal y al público presente. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al doctor Rafael Cuevas por la excelente conferencia de clausura titulada Elogio y Lamentaciones de Mesoamérica. Muchísimas gracias. En representación de la comunidad académica y del señor director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, don Miguel Céspedes Araya, manifestamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que participaron y que nos acompañaron durante el desarrollo de las cuartas Jornadas Internacionales Transdisciplinarias sobre el sureste de México, Centroamérica y el Caribe. Para nosotros ha sido un gran honor contar con su presencia durante este proceso de socialización y de intercambio de saberes. Con humildad pedimos disculpas por los inconvenientes cometidos durante el desarrollo de las jornadas en el marco del proceso de una carrera acreditada como la carrera de Planificación Económica y Promoción Social. Es la primera vez que somos anfitriones junto con el IDELA en la organización de esta actividad
en la cual hemos aprendido mucho y, de acuerdo con don Miguel, él me rogó que subrayara eso. Pedimos con humildad disculpas por los pequeños errores o inconvenientes cometidos.